Entonces yo ya no yo tan shua. Si tenéis pregunta, pues puedes preguntar ahora. Da shiro no la. Ya. Yo no. Ahora me es yo. Como shiro no la. ¿Qué será? Ya. ¿Chema? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias por la enseñanza. Ya. Y la pregunta de Irene, que era que los fenómenos permanentes dependen de qué condiciones, no me he enterado la respuesta. Entonces, si puedo explicarlo otra vez. 아니 가스벌에 딱배 주는 신 깨나라 레스네디 우리 하고 마선 티디 지 양저 손나나서 ya tak. Oh ya. Da tambo le go. Da de tambo nyam to de jo chi wa de nyam to no. Pena ngara tunda mo shi yor wa. Do de wa che, chira mo che. Mo bala mo ran jo wa tan jo ni che an sen sam che. Tunda mo shi yor was. Así que sabemos que hay 4 escuelas, ¿no? Dentro del budismo y Vaibhashika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika, ¿no? Dentro de Madhyamika también hay 2 subescuelas, ¿no? Da kasana tenjen se jora tenjen de warjo chedi tudamo shiga kyalang yores sanje junde de lula. Entonces, según el budismo, todos los que siguen el camino budista, o sea, de cualquier escuela filosófica, sí que aceptan la originación dependiente, ¿no? Da kyalang inza da kyalang ba da tenjen ni ba kyalang ba da chigbare de ne da chara kyabaji shagu gores. Sí que es cierto, todos los que siguen budismo acepta y afirma originación dependiente, pero hay sutileza en forma de aceptar originación dependiente. 제가 준다 세도 코란도 따와라 차라 요레스도 세 차라 망고치네 준다 세디 따와라 쓰고 따와 쓰고 준다 세 따와 쓰고 티 차라 치체 요레. Y así que la visión filosófica de cada uno de estos 4 diferentes escuelas pues se varía, ¿no? Hay diferencia en sutileza en cuanto a la visión, ¿no? 다 사마산제 존대의 진주니 뭐 집어라 강시라 아니 된다 준다를 켜봐줘 따와를 차라 쇼와인다 안 된데 켜라야들 차라 켜봐치지 그렇아? Aunque sean todos son que siguen la enseñanza de un Buda, pero en cuanto a la visión sí que hay diferencia de sutileza, ¿no? Como existe sutileza en la visión filosófica, entonces también hay diferencia en la forma de aceptar la originación dependiente. 다 언제 준다마 테본 멤버스로 멤버 준다마 니체 지라모던 도데 니체. Y así que dentro del budismo Hinayana entonces hay 2 escuelas, ¿no? La escuela de Vaibhashika y Sautántrica. 코니라 아니 년대 대바스로 년대 대바스. Y estas 2 primeras escuelas también se le llaman la tradición de Theravada, ¿no? 다 고용 텐데 세스토가 고용 텐데 다 줄에 저부지야 대다나래
chule drebu jesa te tende. Entonces, según estas tradiciones de Theravada o las dos primeras escuelas de Hinayana, cuando se habla de originación dependiente, se entiende que son relación dependiente de causa y condiciones. Chunde que tende, chudan drebu tende. Y entonces ellos se refieren a la relación de causa y efecto. Chudan drebu tende se te ta raba shivajire. Pena sabele nyuki, amale puki exora tundre, ta chudan drebu te exora. Raba. Así que cuando referimos a la originación interdependiente a nivel de relación de causa y efecto, entonces es una originación interdependiente muy burda, ¿no? Entonces se refiere, pues, claro, dependiendo de la semilla crece la planta y dependiendo de la madre, pues nace hijo, etcétera, ¿no? Drebu chula te batavran tende, drebu di chule chebare, drebu chula te bare. O davran tende. Y entonces el hecho de depender el resultado o el efecto depende de la causa se entiende como surgimiento dependiente o la originación dependiente. Pena ama pugu chunjude amala tengo dugo, amala mademana pugu tyop tugmundugo, wadina shije, pugu amala temba. Wadisigo. Sí. Entonces, para que pueda crecer el bebé depende de su madre, ¿no? Sin depender de su madre no puede crecer el bebé, ¿no? Oda drebu chula tebe tende rabare, te kuyin chalang gore, tende chamo kuyin le chalang tomare, ta nyande tebe. Y, así que ellos pueden afirmar el surgimiento dependiente burdo. Sin embargo, ellos no pueden afirmar o aceptar el surgimiento sutil. 제가 다 되게 텐데 차라나 답에 답아 여러 도마적 체 텐데 sigmare. Por ejemplo, para ellos, el fenómeno permanente o los fenómenos no condicionados son surgimiento dependiente, no consideran como surgimiento dependiente. 제가 군용게 도대보다 저라만이데 답에 도마적 체데 tende mares, tende la dijen bichar, ¿ta? Y así que para los que siguen las escuelas, las dos escuelas de Hinayana o de Theravada, entonces entienden el surgimiento dependiente tiene que referir necesariamente a los fenómenos impermanentes, no incluye a los fenómenos permanentes. Pero sin embargo sí que ellos aceptan todos los fenómenos existen intrínsecamente o inherentemente. Y entonces según este dos sistemas de escuela de Theravada, no es necesario, si son cosas que existen intrínsecamente, no hace falta que sea siempre, ¿cómo se llama? Fenómeno impermanente. Y entonces, a partir de estas dos primeras escuelas de Hinayana, entonces la escuela de Chittamatra, Chutamche, no, sí. Entonces afirman que todos los fenómenos existen intrínsecamente o que existen por su propio lado. Entonces, según este sistema filosófico de Chittamatra, sí que afirma. Entonces, los fenómenos como
los fenómenos como impermanentes, tal como que dependen de las causas y condiciones y Shenwanda, 용도 세톰이 동만이 수거래. Shenwanda Yobinidi, 데마도레스 덴도레스 데마도레스 군다스 타파수 타베체디 데메레스 라브레. Entonces, que según esta escuela de Chittamatra o solo la mente, ellos hablan de tres fenómenos, ¿no? Los tres fenómenos se refieren a lo siguiente. El fenómeno dependiente, el fenómeno establecido y el fenómeno imputado. Entonces, el fenómeno dependiente y el fenómeno establecido son fenómenos que existen verdaderamente, que existen, que existen, así que existen verdaderamente. Sin embargo, el fenómeno imputado no existen verdaderamente como los fenómenos permanentes. 다디네 다뭐 란지 버와. 다 란지 버게 어다 차샬 텐데스데 랑 차샬라 텐네 주바스. 차샤스로 랑 차샬라 텐네 주바. 시 던제 차샬 텐네 주바르 제다 텐데 Paso por el centro de Lula. 란지 벨로라. 센자 벨로라 다우르 뭐 란지 벨로라 다. Y así que tanto según la escuela de Chittamatra y también la escuela de Madhyamika Svatántrika afirman que todos los fenómenos son originación dependiente, pero originación dependiente con la connotación de que son dependientes de los diferentes partes. 제가 텐나데 텐데스도 와 텐네 란지 버게 텐나데 텐데 차샬 텐네 다. 시 던제 차샬 텐네 텐데스 때지다. 지라모 단도 데베 텐데레 때 차요. Sí. Y así que se afirman el surgimiento dependiente o la relación interdependiente que depende de otras partes, ¿no? Otras partes. 다 치 던제라 텐데이 비쳤을라. 우마른 주베 치 던제 텐데이 비쳤을라. 그러? Y así que según Madhyamika Svatántrika, todos los fenómenos son surgimiento dependiente, ¿no? 차샤라 소소소라라나 소소 치시 소소게 아니 차샤라 마데베 치진 요마레. Y con lo cual quiere decir que afirman cada cosa o cada fenómeno, sea cual sea, todo depende de sus diferentes partes o diferentes factores. 다 우마르 란지베 차샤라 마데베 치 야나 때 템바투바레로 딘루레스. 차샤라 Y 마데베 existe algo sin depender de sus diferentes partes o diferentes factores, entonces son fenómenos que existen verdaderamente. 제가 차샤라 마데베 아니 치 메스 템바투고 메스 차샤라 마데베 치마다 템바투고 메스 제가 라마데 두 예스 템바투고 메 라마데 두 예스로 다 우마르 란지베. Sí. Entonces, según esta escuela de Madhyamika Svatántrika, hace una diferencia entre lo que existe verdaderamente y entre lo que existe por su propio lado. Entonces, sí que afirman que todos los fenómenos existen por su propio lado, intrínsecamente, pero no existen verdaderamente. 다 딘제기 런지베기 로베 타페 도데지베 우마 런지 바세다 난지지베 우마 런지베 도데지 우마 런지다 로베 렌데지다 아니 로와 로베 이신이 무슨 그래 로베 렌데지 기루 이신이 뭐. Y así que la escuela Madhyamika Prasangika son como los maestros Loben Lektenje y Shinimbo, ¿no? 이신이 뭐. 다
디기 로베 렌데지다 20년부터 도대보다 곧이네. 도대베 곧이네. 안 캬랑 요래로. 도대베 캬나면 신지 콘주 캬랑 요래. 제 디네 렌데지 보면 이제 봐서 세자마다 곧이네. 로베 시워초다. 라 까말시라 니라 렌데지 보면 이제 봐서 그래. Y así que esos dos son maestros de Madhyamika Pasenggeka, ¿no? Como maestro Lekenche y como maestro Yishinimbo, ellos mantienen su punto de vista o la visión de acuerdo con la escuela Sautantrika y Vaivashika. Sin embargo, pues dentro de la escuela de Madhyamika Svatántrika hay otra parte, ¿no? Que se llama Yogacara. Madhyamika Pasenggeka Yogacara, ¿no? Entonces, y según este, Loben de Suresana. 로베 아니 시와초다 로베 시와초다 아니 로베 20년부터 로베 까물시 Como, tal como maestro Kamalashila y Shiwatso, 시와초 son los que siguen con esta subescuela de Yogacara, Madhyamika, Svatántrika, Yogacara, ¿no? Entonces ellos lo explican de acuerdo con la visión de la Chittamatra. 딱 콘도 사마다게 렌데지 로베 시와초 사마 콘도 런지바래 런지바서 콘도를 쓰고 런지베 로베 Y así que esos cuatro maestros son los maestros que mantienen la visión de, ¿cómo se llama? La escuela de Madhyamika Svatántrika. 다 콘지 아니 최단제 랑원에 주어 예 러시기 주어 예 덴바르 마주 라브레 Y así que según esos cuatro maestros mencionados anteriormente, ellos afirman que todos los fenómenos existen intrínsecamente, que existen por su propio lado, sin embargo no existen verdaderamente. 제가 최단제 땡진 저월 중월에 땡제리 차샤를 되버려 라브레 Y así que a su vez también afirman todos los fenómenos son surgimiento dependiente o originación dependiente porque dependen todas las cosas dependen de otros factores o de otras partes. 그래서 다 차샤를 다 땡제 차샤 다 땡나다베 땡제스 다 우마런지 우마 땡조 건데 셰야디 땡제들이 땡제 참마들이 Y así que el tipo de surgimiento dependiente o originación dependiente de lo que estamos hablando principalmente en el texto de la alabanza por el maestro Lama Tsongkhapa Buda, entonces lo explica de acuerdo con la visión de la escuela de Madhyamika Pasenggeka, que es una explicación de la originación interdependiente muy sutil. 다 오머 틴주가 그다음도 단다 셰 로베 수고로 왔다 또 틴주가 로베디 수레스나 다 대단다 셰야게 그러 로베 나와자바 시와라 아니 아야디와 와다 로베 부다볼리다 상제냐고 도수랬다. Y los maestros que siguen esa visión de la escuela Madhyamika Pasenggeka son como maestro Nagarjuna, Chandrakirti, Aryadeva y maestro Shantideva. 샨디데바 콘도 사마다 오머 틴주와 로베스 어디래 Ellos son los maestros principales de la escuela de la visión de camino medio de Pasenggeka. 다 아주 셰디 워드 콘도 로베디 슌디 셰거라 콘도가 최단제 라원의 조여 머리 스페 때네 따와 좀 세디 어디 셰거라 다 콘도 슌디 셰거라 Y así que según esos maestros afirman que todos los fenómenos no existen intrínsecamente ni existen por su propio lado. 다 된다르디 런지베기 아니 예세디 텐조가 멜로 다 메메메스 키랑 셰디 요 머리스 거래 Entonces, en resumen, lo que dice es que la visión que afirma o el punto de vista que afirma
de parte de los Madhyamika Svattantrika lo niega totalmente los maestros de Camino en Medio de Pasangika. Porque según los que siguen la escuela de Madhyamika Svattantrika, ellos afirman todas las cosas que existen intrínsecamente o que existen por su propio lado. Sin embargo, pues estos maestros de Madhyamika Pasangika lo niega, que no existe así. Y así que los que afirman el surgimiento dependiente como relación de causa y efecto es muy burdo. Y así que entonces el surgimiento dependiente que entiende como relación de causa y efecto es muy burdo, aceptado por los escuelas de Vaibhashika y Sautántrica, ¿no? Sin embargo, pues los que siguen las escuelas de Madhyamika Svattantrika y Chittamatra, entonces sí que aceptan el surgimiento dependiente, pero dependiente de las partes o de diferentes factores. Y en comparación con lo que entiende o con lo que interpretan la relación dependiente de los Vaibhashika y Sautántrika es sutil, pero en comparación a los que siguen la escuela de Madhyamika Pasangika es burdo esa visión del surgimiento dependiente, ¿no? Entonces aquí, según la escuela de Madhyamika Pasangika, lo que explica el surgimiento dependiente o originación dependiente, refiriéndose dependiente de imputación, sobre la base de imputación, ¿no? Dependiente de etiquetas. Por lo tanto, entonces niega la existencia del fenómeno independiente de la etiqueta o imputación por la mente, ¿no? Entonces, si existe algo, tiene que existir necesariamente dependiente de la imputación o etiqueta por la mente. Entonces, si cualquier cosa que existe, pues tiene que existir dependiendo de otras partes o dependiendo de causas y condiciones o dependientes de las etiquetas, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Entonces, primero hay que entender, ¿no? Entonces, el punto de vista de las distintas clases de escuela filosófica, ¿no? Y desde ahí, entonces, esto nos puede ayudar para poder entender de qué se trata, ¿no? Cuando se habla de originación interdependiente y con su sutileza, ¿no? tiene oma zawashirana gomluru que zawashirana tenjin de oran jonga tiene tombanin do she tiene daba tin umelamni nos che sonyor ro zawashirana la tenjin de oran jonga tenjin ke chön tenjin de wajo chön ga tenjin ro tenjin de oran jonga tiene tombanin do she tenjin de wajo chön ga yin bade tombanin moare est ro y así que en el fundamento de la sabiduría por el maestro Nagarjuna explica así, ¿no? El significado de la originación interdependiente lo explica como vacuidad. Tiene tomañi de tomañi res, tiene tabañis,
다 딘제게 동반이 답에 아니 때네 답어레스 때네 답아니 디니 아니 오마 틴조게 아니 람데레스로 디니 오메 람니노스 람드야 람드지 람디 Por lo tanto, pues la vacuidad también es un fenómeno dependiente. Sí. Ahí, entonces, dependiendo de la comprensión del fenómeno como la vacuidad como una originación dependiente, entonces puede cruzar el camino hacia la liberación. 다디네 오메 자와시라나 간지리 딘주 마이베 청가여고 마이노 대저 동바 마이베 청가여고 마이노스로 어디서 자와시라나 Y así que de la misma forma, a continuación, en el fundamento de sabiduría por Maestro Nagarjuna lo explica, ¿no? No hay ningún fenómeno que no sea originación dependiente. Y entonces es totalmente inexistente algo que sea fenómeno independiente. 제가 간지 딘주 매 청가여 딘주고 마이베 쳐요 말레스 동바 마이베 쳐요 말레스 no hay fenómeno que no sea fenómeno dependiente y no hay vacuidad que no sea surgimiento dependiente o originación dependiente. 근데 엄마 자와시라나라 강라 똥바 니로와스 자와시라나 강라 똥바 니로와 델라탄제 롱원줄 강라 똥이 메르베 델라탄제 메론줄 있잖아요. De la misma forma, en este texto de Maestro Nagarjuna, para alguien el concepto de la vacuidad es posible, entonces todo es posible. Si no lo comprende, no lo acepta, entonces es imposible, ¿no? Sea por sea. 어제 강라 똥바 니로와스 취 강다 취진 소소소 지금 취진 간데 취 소소소라 똥니 똥바니 들라 템 롱도나 아나 들라 탐제 아니 자진나샤 탐제 롱레스 코로나 취 들라 똥니 코로나 롱고 믿는다 아니 들라 자진나샤 되게 요 말이 손으로 Con lo cual quiere decir que para alguien tiene sentido, ¿no? De la vacuidad de la existencia intrínseca o la vacuidad de la existencia independiente. Entonces, a base de esto se puede establecer todo tipo de funcionamiento, ¿no? Tal como agente, la acción, objeto, etcétera, etcétera. Pero si no entiende la vacuidad de la existencia independiente o la vacuidad de la existencia intrínseca, entonces no puede establecer ninguno de estos funcionamientos normales o convencionales, ¿no? 아야 다티다 자와시로 세토준 저와인데 누구다 쇼르가 주시되다 장마딜로다 Vamos. Así que ahora continuamos el texto, verso número 14 y 15. En 14 se lee así: la no condicionado es como una flor en el cielo. Por lo tanto, no hay nada que no sea dependiente. Si las cosas existieran por su esencia, el hecho de que dependieran de causas y condiciones para existir sería una contradicción. El 15 dice así: tú enseñaste, por tanto, como ningún fenómeno existe de otra manera que no sea surgiendo por dependencia. Ningún fenómeno existe de otro modo que no sea careciendo de existencia intrínseca. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Los ¿Acepto? Ya. Sí, acércate un poco.
¿No? Por yo esa. Bueno, Buenas tardes. Ya. La enseñanza de la vacuidad nos dice que no existen realmente ni las cosas ni las personas. Entonces quiere decir que los seres que conocemos, nuestros seres queridos, llegará un momento que dejen de existir tal como los conocemos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la siguiente enseñanza para tener consuelo, para poder soportar la idea de que no volveremos a ver a nuestros seres queridos tal como los conocemos? a ver, una aclaración, por favor. Así. ¿Cómo? Si me puede explicar un poco más. Poco más. Sí, que nuestros seres queridos, las personas que son nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, Sí. una vez que fallecen, ya no vamos a volver a verlos tal como los conocimos. Es así, ¿no? Luego, entonces, ¿cuál es la siguiente enseñanza que viene detrás de la vacuidad para poder soportar eso? El sufrimiento es... O sea, ¿cómo libera la vacuidad? ¿Cómo libera si no vamos a volver a conocer a los demás seres tal como los conocemos? ¿Cómo te libera la vacuidad entonces? 그래, 니 가서 그래, 그런 게 좋아지리셔. 지금 사다 가서 지금 나 동반이기 고대니 가서 저 단지 다 요마르시고 그러고 저 단지 요마레 아니 다나시 가서 단다 만들기 모션배기 파마 분자 아니 저거 좀 뭐지 다 리베시 종치 저거 봐. 종치 저도는 가서 만들 양자로 컨도님도 투어요 말로 다 지금 루나 주식에 라사로 봐. 루나도 진짜 라사나 아니 다들 동반이게 돈다게 돈에 만들 간신 저쪽으로 해서 다 만들 댄스 하라요 그래서 말이다. 저단지 동반이 매레세디 매 돈이 동반이 있어도 매브스기요 말이야. 반복을 하래. Pero de alguna forma, a ver, no estamos diciendo que al hablar del tema de la vacuidad no estamos negando la existencia de las cosas, en primer lado. 동반이 있어도 뭐 매비 된다 말했어. El primer punto, o en primer lugar, que tenemos que entender que la vacuidad no niega la existencia de las cosas. 매비 된다고 말은 아주 상황도 왔어. 통도 왔어. 파도 누구도 싸고도 통도. Sí, y no niega la existencia porque vemos, olemos, vemos y tocamos, etcétera, etcétera. 제가 동반이 있어도 매비 고대 말했어. 담보되지. Y así que no es el sentido de la vacuidad de decir que es inexistente las cosas, ¿no? 제가 진짜게 제가 다 동일라 고아 그때서는 매비 된다 고아 있는다 정말 매매생을 고고할 때 된다 되네 말했어. 된라티 먹고요 말했어. 매세디 타에 라마에 주고도 매세지 고고래. 고 교단께는 마대비 치도 매세기 얼마도 지기 교단께 대비 치도 열했으라고 그래. 대라 또 많이 이랬어. Y así que cuando hablamos de la vacuidad diciendo que no existe esto, no existe lo otro, etcétera, etcétera, no estamos negando la existencia de las cosas, ¿no? Y entonces sí que existen los fenómenos como dependientes, ¿no? Fenómeno como originación dependiente y que las cosas existen dependiendo de causas y condiciones. Esto no podemos negar su existencia. Entonces lo que negamos es la independencia de las cosas. No hay ninguna cosa o ningún fenómeno que exista independientemente de las causas y condiciones o de diferentes factores o de imputaciones externas. 제가 딱 랑원에 주거든 매 타에도 예스
타냐도 예스 라고라. 예스데 타냐도 예스. Sí. Entonces, aunque los fenómenos no existan independientemente o por su propio lado, pero sí que existen las cosas convencionalmente, 네. 다 최단 relativamente. 최단제 예스데 타냐도 예 짠짠 고야지레스. 또만이 있으되 배 라모네 모두 버질 고야 짠자레스. 그리고 교단전 Entonces, 모두 así que cuando decimos algo que existe, entonces existe en ese sentido de, relativo. Que existe la cosa relativamente, existe la cosa convencionalmente, pero no existen las cosas independientemente o por su propio lado, independientemente de sus causas y condiciones o de otros factores o de diferentes designación o imputación, etcétera, etcétera, ¿no? 지다 나라들로도 카야마르 돈바니 세데다바 벨로르 치라 마자메인다 또 매버질 고요레스 삼삼 매버를 고야 베티 때데 시요레스 로벨레 대제 런지브 멘제도스게 아니 라모데 메나 조싱요 마르 치 ¿no? Por supuesto, entonces, como no estamos acostumbrados ni familiarizados con el tema de la vacuidad, entonces no es fácil de comprenderlo bien, correctamente, ¿no? Entonces muchas veces nos confundimos. El tema de la vacuidad está refiriéndose a algo que no existe, algo inexistencia. Y entonces no solamente a nuestro nivel, este tipo de problema lo tienen también incluso los grandes maestros que siguen esa escuela de matemática espartántica. Ellos no son capaces de afirmar las cosas que no tengan una existencia propia o intrínseca. Y no pueden caber en su mente aún si algo existe, tiene que existir por su propio lado o intrínsecamente. Por lo tanto, ellos siguen manteniendo esta visión, aunque afirman la originación dependiente o el surgimiento dependiente, ¿no? 데레 그런 속에 우마를 집어 men제 돈이 돈만이 잡아대 라모네 쪽에 돈이 지 줘요 얼마도 라모네 머리 돈이 줘신겨 말이에요. Entonces, según Dembachube Tombani, 라모네 쪽에 돈이 돈만이 셔요 얼마도 라모네 머리 돈만이 콘적이 줘신겨 다 샤신겨 말이에요. ቻ랑 투요 말 답에 Y así que según esos maestros, lo que hemos mencionado anteriormente de la matemática espartántrica, ellos no pueden afirmar la vacuidad que no sea un fenómeno que existe intrínsecamente, que acepta la vacuidad, sigue siendo algo que existe por sí mismo. 저도 딱 하나도 그 산을 따야 되는데 딱 라모네 주베기 소소 나야 돼 하나도 라모네 주베 짱짱 넣는 거 그랬어. 만좀 몰라. 미 완전 때려와 와시라 다 완전 그 로로 카 나와디 라모네 주베 짱짱 지는 거 그랬어. 수도원에 주베 짱짱 넣는 거 그랬어. Y para nuestra conciencias sensoriales o para nuestra mente ordinaria, cuando percibimos cualquier cosa o cuando nos aparece cualquier fenómeno a nuestra mente, todo nos aparece como teniendo una existencia propia o una existencia intrínseca. 지다 너 신지 매버디 돈이 돈만이래. 너 신지 요 말해. 어디 너 신지 매버디 돈만이래스. Sin embargo, no existen las cosas tal como nos aparecen. Eso es lo que tratamos de la vacuidad. 다 어디 사람 가르쳤는다. 배 라모네 주버도 매. 다 타녀도 예. 다 타녀도. 그래서
제가 나지 동년이었다게 아니 제가 가와 나와 치워다게 아니 배 타녀도 유백이 그러와 타녀도 저지로 타녀도 노년 간사 어디 요레스 Y así que aunque las cosas no existen tal como nos aparecen, pero sí que existen, el nacimiento, la vejez, la muerte, la enfermedad, o ir y venir relativamente o convencionalmente. 제가 타녀도 있었으나 민상 다점 슬로그도와 민상만 게 요래 다점만 요 아니 저시 있어라 로상세 그 민상 다그런 게 아니 그 자와디 제전 루어레스 제가 뭐지 돈이 dos 년도 요레스 민상 다그런 게 Así que las cosas existen relativamente o convencionalmente, pues dependiendo de su etiqueta o su nombre, ¿no? Como Losang o Tashi o Pedro o Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, convencionalmente, pues no podemos negar la existencia de nacimiento, vejez, muerte y etcétera, etcétera, ¿no? 또 제가 나지 동년 영양 강사 보라에 타녀 민상 강사 그러와 어디리 제가 치마 라인에게 민상 강사 다그라리스 그러와 대모도 쇼요 맞다 한번 땡겨 버려 Y así que tanto la persona que experimenta durante su vida esos 4 tipos de cambio de vida, desde el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, son experiencia convencional o son existencias convencionales, y de la misma forma el que muere y que va a renacer son también seres que van a existir convencionalmente o relativamente. 산제촌데게 다그란 숨바래 민상 다sam레스 어디 디 민상 다삼 다그란네 아니 자와 지게레 아니 리부 대와 돈에서 차서 다그란네 용구레 리버레스 전에로 자신하시 되고 근데 디페디 가서 어디 단다 물점 가서 물점 많이 내 가서 다 배셔 수고들 다 물라고 이게 다 누구로 말이에요 어떻게 지수나니 y así que las cosas existen meramente como una etiqueta o una imputación, ¿no? Y entonces y es suficiente teniendo el nombre y etiqueta a las cosas que pueden funcionar y cumple sus funciones, ¿no? Por ejemplo, con el moneda. Las billetes de euros, entonces son normalmente, pues a ver, originalmente se llaman platas, ¿no? Pero hoy en día no estamos utilizando platas, y lo imputamos como plata al billete de 50 euros o 100 euros, es 100 platas o 50 platas o 50 platas, ¿no? 50 plata o 100 platas. Pero sin embargo no son plata, es meramente etiqueta, una imputación de plata, ¿no? Pero sí que cumple función de plata. Y entonces así funcionan las cosas, ¿no? 어다 도스카라 제대로 또 도마니 세디 고된데 어다 지금 자원이네 매백이 고된데 말했어요. 매백 고된데 말했어. Y así que no debemos malinterpretar la vacuidad como inexistencia, ¿no? 다 최던제 또 러시기 도마니 레데 이네 타예도 예상 타예도 예 민상 예상 안 살디코 구요레스와 민상 Y así que aunque las cosas no existan intrínsecamente o independientemente, pero sí que existen convencionalmente o nominalmente. 제가 산제준데데 톱케로 소인자 년대 대법도들라 동안이 싱숭숭요 말 식담이 좀 숭요 말 산제준데네게 당구송들. 산제준데데 년대 대발라 식담이 거 소요 말 가사 담에 마도 담에라 Por ejemplo, el Buda cuando dio su primera enseñanza a los
los que siguen la escuela de Vaivashika y Sautántrica o los que siguen la escuela de Theravada no le han dado enseñanza sobre vacuidad de los otros fenómenos o la no autoexistencia de los otros fenómenos. Solamente enseñando la no autoexistencia de las personas, ¿no? 가에 사회 전에 건설 책 다음에 되는 건설 팬에 내치고 있는 숨겨 말이야. 어디래? Porque Buda lo había visto, si hubiera explicado la vacuidad o la no autoexistencia de los otros fenómenos, no le van a servir de gran ayuda. En vez de ayudarle, pueden ser el efecto contrario. Por lo tanto, no le han dado esta enseñanza en primer lugar. 제가 책 다음에 다 산재 전에 건설 산을 땅다데 쳔바 인자 코아다 콜라 간사 다음에 셔바 있나? 답다 제사리에서 안 돌고 이제 간사 다음에도 책 다음에 좀 숨겨 말이야. 건설라. Por lo tanto, pues él se dio cuenta, ¿no? Para aquellos discípulos de su nivel que no era tan receptivo enseñando sobre la vacuidad de los otros fenómenos, solamente era receptivo para la vacuidad de la persona o la vacuidad de la autoexistencia, ¿no? De la persona. 다 근데 간사 다음에 되래. 아니 다음에 차라 니송 간사 란자도 그 자기 동화서 때 간사 다음에 처음부터 간사 다지 라와징이 동화서 때 간사 다음에 라바스지. 또 손에 건조 간사 다음에 권네 타바도 되거래. 건조 산재 고만 타고 말이 어디래? Entonces, para aquellos discípulos de este nivel de comprensión o de este nivel de predisposición mental, era suficiente. Meditando en la vacuidad de la persona, se podía lograr el estado de nirvana. Y entonces, así que habló de la vacuidad de la persona, la vacuidad de la persona como una persona unitaria, independiente y permanente. 다 산재 전에 되게 참남 년대 대박하실라. 다 간사다 풍부세 때에 뭐 타대라고 숨겨래. 풍부간이 그러니까 코이오이 간사 있잖아. 간사다 풍부세 때에 뭐 타대라고 뭐 숨겨래. 간사하신 되발 된지. Entonces, para algunos discípulos de otro nivel de comprensión, Buda ha explicado la persona y los agregados como dos entidades distintas, ¿no? Entonces, la persona como el maestro, el dueño, y los agregados como la carga, ¿no? Sí, carga que lleva por esta persona, ¿no? 두 손에 지다다 간사다 풍부만 타대 말이 집으래 되니 콜라 타대를 손샤베나 콜라 펜도 쳐야 어디래? 콜라 펜겨래. 타대를 손샤베나 Y entonces, si le hubiera explicado, ¿no? Así, como dos entidades separadas, persona y los agregados, entonces sería más beneficioso para esos niveles de discípulos, ¿no? 제가 부모다 관사의 원시 레슬라면 컨트롤 줄여 말이 관주지 켄자 상적으로 켄자 상 Y entonces se explicara que la entidad de la persona y los agregados son de misma naturaleza, eso sería algo incomprensible para ciertos discípulos. Por lo tanto, lo ha explicado que son diferentes, son distintos. 부모가이 쿨코와 그래서 부모가 어디 도래를 지레스 간사대 어느 부모가부터 권행선을 했잖아. 와 타대를 숨겨라 봐. 제대 숨이네 컨셉 또 그런 로 장치. 그래 그로 장치다. 야 상해 좀 된다게 아니야. 지구하고 있는 상해 좀 된다. 갈래. 톱 캐버지 손샤선 정거래. 근데 다 해면도 소신의 하고 있는 좀 근데 다 해면은 나 상해 좀 디스에 털럼지 톱 된지 대약치도래 좋아서 정거라 봐. Entonces, en los sutras que mencionan, ¿no? Que la persona es el dueño del agregado físico, entonces los agregados son como la carga de esta persona, ¿no? Y así que son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces, explicando así, entonces es más cómodo para su práctica a esos diferentes niveles, a ciertos
discípulos, ¿no? Y entre estos discípulos, si son más inteligentes, Buda nos ha explicado así como un medio hábil. En realidad no existe como dos entidades distintas o separadas, ¿no? Son de misma naturaleza. Podría algunos discípulos inteligentes dentro de esta enseñanza podría interpretar o entender así. 제가 알아도 그것도 또만이 있어도 매버지 롤 차시버 차는 잉그리데 니네 상을 야고 혹시 또만이나 아니 매베 된다 말이스. 그러? Y así que entonces cuando se explica la vacuidad nos puede resultar que está explicando algo que no existe, pero no está explicado para que entendamos como totalmente inexistente. 동 세디 좀봐 아니 랑원에 메세들 고야레스다 된다를 신바 슉들라 랑원에 두버지 고야레다 랑원에 두버지 메사 어 tinde지다 Y así que cuando se dice, cuando nos explica el sentido de la vacuidad que carece de existencia intrínseca o la existencia de las cosas que existen por sí misma, es que tenemos que entender la noción, el concepto de que las cosas que no existen por sí mismas o por su propio lado que solemos pensar o que solemos percibir, ¿no? 어떤 데는 건 되고 Entonces eso es lo que debería comprender así, ¿no? El significado de la vacuidad. 세 걸리걸리 장수 동면이 있을 때 걸리걸리 장야래만도지 커도 때라 지 싫어지는 뭐 걸리걸리 장야지 싫어? Y así que tenemos que aprender a comprender, ¿no? El significado de la vacuidad, aunque no entendamos rápidamente enseguida, pero poco a poco pensando y reflexionando vamos a comprender, ¿no? Gradualmente. 다이네 다 동반이 셰디 아니 이식 초 니송요래 그러 초라 니요래 이식 소다 소남 초 니시나 동반이 셰디 다 이식 초는 초도 기본 동반이 셰디 니 말이 뭐 소남 사이더라. Entonces, en cuanto a la acumulación de los méritos o energía positiva para nuestra práctica o para que avancemos en el camino, se habla de dos tipos de acumulaciones, ¿no? Acumulación de los méritos y de sabiduría, ¿no? Y así que el estudio y la meditación y contemplación en relación con el tema de la vacuidad forma parte de la acumulación de sabiduría. 제가 도마이기 때 아니 셰바스로 다 퇴바스로 소소 안저를 퇴바다 삼바다 미시엔제 아니 소소게 아니 디저 상절 퇴바나 또 삼마다가다 지 제시는 제다 가오고에 때레스 그러고 소나무레스. Y así que pues cuando escuchamos la enseñanza, explicaciones sobre el tema de la vacuidad de otro maestro y nuestra reflexión sobre este tema, meditar sobre este tema, lo que hemos escuchado una y otra vez, entonces todo esto forma parte de acumulación de sabiduría. 말아서다 제가 가솔린 사바야래 그러고 나를 제가 가솔린 나 메이 제가 가솔린 사래 로리를 제가 가솔란 사바래 동니 고 촌에 먼저 퇴요 말에 파티베다 누가 되랬다 말아서 원래 내려시기 내다도 또 많이 때문에 마고다 제버래. Y desde nuestra vida sin principio hasta ahora sí que hemos renacido cientos de veces o incontables veces en el pasado, ¿no? En distintos reinos, pero no hemos tenido oportunidad de poder escuchar la enseñanza sobre este tema de la vacuidad, ¿no? Sin embargo, ahora en esta vida, como ser humano, teniendo las condiciones adecuadas y tenemos la suerte de poder escuchar este tema, ¿no? 다 말아도 제가 배고네 동만이 때 뭐 고대나 단지 제원단데 밀리토더라 안 동만이 때 신행지 아니 계획신이 쳐다가라
동만이 된다도 남사 또 도시 용거 바자 세제 다 땡고 말이야 맞아 마구로 따래도 Y entonces, si hubiéramos teniendo mucha impresión de haber escuchado la enseñanza sobre el tema de la vacuidad previamente en nuestras vidas anteriores y o estudiado o meditado, entonces en esta vida entonces se puede despertar nuestra tendencia de haber escuchado, ¿no? Sobre el tema de la vacuidad. Entonces, con lo cual esto nos puede facilitar y avanzar la realización de la vacuidad y pues realmente pues haciendo un clic en nuestra mente y realmente comprende con rapidez, ¿no? el concepto de la vacuidad, ¿no? Y entonces esto se puede darse cuenta cada uno, ¿no? Individualmente y dependiendo de nuestra dificultad que podemos tener sobre este tema, ¿no? Y así que si tenemos dificultad, quiere decir, no hemos tenido muchas impresiones o huellas de las vidas anteriores, ¿no? 어다 세단에 말아서 동반인기 된다를 상당 안도 퇴보다 삼모 먹고 쳐나 아니 마와나 동민이 때문에 기회신이 투다가라 납사 동반인기 된데 야 된지 또야지 거래 이 똑토스나 수지 제기 동지 시작이 거에 자고 머리 받으려 안티 보야지 거래 그러 Y así que en esta vida, si seguimos estudiando el tema de la vacuidad, recibiendo enseñanza, haciendo meditación, analítica, etcétera, etcétera, entonces vamos dejando también huellas o impresiones de esta práctica, ¿no? Y entonces en el futuro nos coincidimos con otro maestro que habla del tema, entonces nos puede despertar esta huella con mucha facilidad y de poder realmente comprender la vacuidad y de poder ser capaz de utilizar este desarrollo de la realización de la vacuidad como antídoto contra la ignorancia que se aferra al yo, ¿no? Como autoexistente. 오예 되지 다들 열에 신디 년지 시대도 다 간지 최강다 간이니서 다 엄마 된거 최강다기니 도지 똑바로 도지 똑바로 마대베 체지나 체지 요 말이스 디이나 아니 답배 매베 난게미도 세로 레공 라세도 빼 매베 어딘데 창도 그렇어 도지 똑바로 마대베 체지 요바이나 지요 말이 예시 요바이나 난게미도 지와레스 거래 Y así que lo que está diciendo en este verso, ¿no? Sea cual sea, los fenómenos, todo existe en dependencia de la designación por la mente, ¿no? O imputación por la mente. No hay ningún fenómeno que exista independientemente de la imputación mental. Si existiera algún fenómeno independientemente de la imputación mental, entonces esto sería como una flor en el cielo. 저도 또 마데바이나 그때 너직 떠볼라 마데바이나 또 라마니 주게 따레스 dinero mares, ¿no? Entonces, si cualquier fenómeno tuviera una existencia propia, sin depender de la imputación mental, entonces eso significa la cosa que existe intrínsecamente o por su propio lado. Y esto se refiere que algo inexistente. 다 너직 떠볼라 마데바이나 최고라 뭐하고는 두게 안 졸라 마데베치 요 되니 뭐 도나 데 템바 쫀도 그랬어 뭐 거랑원에 도와나 딘도 치죠 dinero mares, ¿no? Y entonces, si tuviera cualquier tipo de existencia de fenómeno existiendo por su propio lado o existiendo de una forma independientemente o intrínsecamente, quiere decir que entonces, entonces se refiere a los fenómenos existen verdaderamente, ¿no? Entonces, y esto en realidad no existe.
no existe que cualquier fenómeno que exista con tal característica, ¿no? 랑원의 쪽에 쳐야나 아니 교당 찐라 안 따대바 되세디 는 가오찬도 그랬어 교당들 때 봤겠어 Y si existiera cualquier fenómeno de una forma intrínsecamente o por su propio lado, entonces contradice de lo que decía, ¿no? Que los fenómenos son surgimiento dependiente de la causa y condiciones, ¿no? 다 존재 될라 되는 되게 오면 자오시로는 망고 장에 와 존재 되나 대주 되는 중에라 되는 중에 처마다 한 여말 청가연 간 여말스 어들 되는 중에 처마다 지금 청가연 여말스 된지 많이 배치지 여말스 봐 Y así que, tal como dijo anteriormente, ¿no? En Fundamento de Sabiduría por Maestro Nagarjuna, ¿no? No hay ninguna cosa que no sea surgimiento dependiente. 런식이 똥벌레 셴베 최강이야 매바 숨어레스 청가만 숨 Entonces, todos los fenómenos son carentes de existencia intrínseca o existencia independiente. 어떻게 자오시로 치디 장소 어디 디버 차스테 대시하셔나 Ok. Y así que lo paramos aquí. 저를 대면서 그래 Como ya es la hora de parar. 40